Hola, hola, buenas tardes, 4:30 en punto de la tarde. Hoy es sábado 25 de abril 2026, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Avanzando el año, ya estamos por la semana 17 de este año 2026. Este programa, como cada semana, bueno, atendiendo los temas globales de que hoy le toca a la humanidad atender en los conflictos que, no solamente en el escenario de guerra, sino en todos los escenarios. En realidad hay unas dinámicas de exacerbación del orden, como lo entendíamos antes, en lo económico, en lo social, en lo cultural y, bueno, por supuesto que en lo militar y bélico. Y las afectaciones que estás teniendo para distintas regiones del mundo, no solo la guerra en Irán, perpetrada por los Estados Unidos e Israel, y bueno, la situación con el Estrecho de Hormuz, sino que en realidad se están acumulando desde inicio de este año, y quizás no lo habríamos visto de manera global, ¿no? Sino que han sido distintas situaciones que se han venido articulando aisladamente, pero si lo vemos en su totalidad, pareciese que estamos hablando de una situación muy premeditada de distintos sectores que, pues, propugnan por eh, eh, alterar el viejo orden y de alguna manera incitar, promover un nuevo orden. Eso por allí, y que tiene que ver, por supuesto, con, hombre, el vasallaje que venía en Buenalid, implicando esa ruta de la seda de China, ese dominio del comercio mundial de China, y que evidentemente a los Estados Unidos le causaba mucho ruido, a él y a otros actores también en el mundo entero. Entonces, complicado el escenario. Hoy estaba viendo temprano, un sábado estaba viendo temprano unas declaraciones de ayer del primer ministro ¿no? ¿Cómo es? De España, Sánchez, Pedro Sánchez, después de unas declaraciones de Trump exigiéndole a España, yo no sé, parece que Trump está ubicado en otros tiempos, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, le dice, no, no, pero esa base ya, olvídate que ni te vamos a volver a permitir que vuelva, se cierran esas bases. Y la discusión hoy está sobre si los países, las naciones, tienen esa libertad. Imagínense lo que se está discutiendo hoy, si los países tienen la libertad como para decidir si una potencia extranjera que tú le has dado un alquiler de un espacio. Vaya, no es un territorio diplomático, no, es un alquiler de un terreno para edificar una infraestructura militar, que le llaman como sea, punto de no sé qué, pero en realidad son bases militares. Y bueno, así como se lo cediste, lo puedes cancelar en cualquier momento. Entonces, esas discusiones están entre ayer y hoy, si los países tienen la soberanía para hacer eso. Y, hombre, nos parece que sí. Y luego también está el tema que, en el caso, por ejemplo, de la Corea del Sur, esta semana ha estado, mm, digamos que, eh, con ciertas visitas. Bueno, fueron a China, y también han estado dando declaraciones formales, oficiales, desde la Corea del Sur, con también esa prerrogativa que dicen tener los países soberanos de recomponer en materia de sus relaciones internacionales, bueno, la forma en la que está asociada con después de mucho tiempo, por ejemplo, con los Estados Unidos. Entonces, creo que sí se están dando cambios muy, muy, muy vertiginosos, y que obvio que son tectónicos, y por tanto provocan
Por un lado, que el análisis cada vez, el análisis político que hacemos aquí y en todos los espacios de comunicación reflexiva y crítica, tendrán que ser más agudas, nuestros aportes, porque así lo ameritan estos cambios que están dándose en todas las regiones, ni hablar de la América Latina con el tema de Cuba, que no cesan las amenazas de una eh, eh, potencial, ¿verdad? Invasión de los Estados Unidos a Cuba, que la gente le quiere llamar como sea, pero si van y se toman el territorio cubano es una invasión, ¿ah? Y entonces también han arreciado, que tenemos que decirlo, las presiones, por ejemplo, al gobierno bolivariano de Venezuela y bueno, quizás por estar todos en el tema de la guerra en Irán, perdemos de vista de que estamos siendo amenazados. México, ni hablar, todos los países, Brasil, todos los días hay nuevas amenazas de los Estados Unidos, de los países de la región, y creo que por allí también deberíamos ir apuntalando en esta octava semana, gente, de esta guerra. ¿Cuál es el impacto para nuestra región de esa guerra? Que ya lo estamos evidenciando y que dicen los expertos, y es obvio, si hay menos producción de los derivados del petróleo que se utilizan en todo el engranaje productivo de la vida humana, es evidente que se va a escasear, se va a escasear muchísimos productos que efectivamente, pues, necesitan para producirse, pues, petróleo en sus distintos derivados, bueno, el transporte de los mismos, etcétera. Porque la gente piensa, bueno, sí, hay un problema con todos los países como el nuestro que no tiene gas, no tiene petróleo y que directamente lo importamos, sí. Pero además nos vamos a ver afectados por todos los productos que también somos dependientes de todas las importaciones de productos manufacturados que se están dejando de manufacturar en grandes cantidades en algunos espacios del globo, ¿no? Entonces, así están las cosas a 8 semanas que ya la verdad, ayer ya se decía que mejor es no hablar de tiempo, porque ni Donald Trump ya habla de tiempo. Antes decía que no, que en 2 semanas, que en 3 semanas. Esta semana simplemente se olvidaron del tiempo. Y eso, vaya, yo más bien diría que hay que encender las alarmas porque entonces preparémonos porque esto va a largo plazo. Así que arrancamos por allí, después venimos al plano nacional, que hay temas esta semana importantes que atender, como lo es el tema del agua y esa entidad que tiene que ver, regente, de la distribución y el consumo del agua en Panamá, el acceso al agua en Panamá. Arrancamos, no sé si con Jorge. Bueno, saludos Rebeca, Antonio, compañero Saludos, Petit, que tuvo que Sí, tuvo que. retirarse por razones saludos, de, camarada. de peso Un mayor. compromiso que tenía previo. Ajá. Bueno, Hasta que tiembla para para esta jornada podemos decir que hace unas horas la delegación iraní decidió abandonar Islamabad, que es la capital de Pakistán, en donde se desarrollan las negociaciones. Pakistán es país vecino de Irán Ujú. y en donde se están llevando a cabo las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Irán. Irán reitera que las exigencias de Estados Unidos son incumplibles y no solo eso, sino de que por lo corto, mientras Estados Unidos siga bloqueando el acceso y la salida de los barcos de los puertos iraníes, ellos no van a desactivar el bloqueo que tienen desde hace meses sobre el estrecho de Hormuz, que es el meollo en donde radica el carácter de la guerra híbrida. Es decir, Irán se preparó para devolver los golpes
en el marco de una guerra de agresión contra Estados Unidos e Israel, sabiendo que no podía competir con las armas de alta tecnología de este binomio imperialista. Sin embargo, haciendo uso de su capacidad militar y de su inteligencia, eh, identifican que el estrecho de Hormuz, por la importancia estratégica que tiene el mismo en la economía mundial, es decir, por ahí pasa el 20% del petróleo global, efectivamente le asesta un golpe asimétrico a Estados Unidos en la medida en que pone en jaque a la economía planetaria, a la de los propios Estados Unidos y a la de muchos de sus aliados, incluyendo los gobiernos pro-yanquis de la región del Golfo. Estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos, estamos hablando de Bahrein, etcétera. Así que frente a eso, entonces Trump dice que él decide no negociar, cuando realmente quienes han decidido no seguir negociando han sido los iraníes, puesto que no están dispuestos a ceder en su soberanía, a ceder en su independencia nacional, de tal manera que esto viene a confirmar una vez más, es más, inclusive, y valga la redundancia, Estados Unidos señaló recientemente que eliminar las minas del estrecho de Hormuz llevaría aproximadamente más de 6 meses. Un desminado que no se realizaría en condiciones precisamente blandas, serían sometidos al ataque incesante de las fuerzas militares de la Guardia Revolucionaria iraní. De tal manera que sigue Estados Unidos en este atolladero. Es imposible que Estados Unidos se retire de la zona y abandone esta situación de guerra sin que Irán no sea capaz de levantar banderas reivindicativas y declarar victoria en varios aspectos. De hecho, hay quienes ya señalan que Irán ha ganado esta guerra en la medida en que ha involucrado a Estados Unidos en un túnel sin salida y que Irán ha logrado mantener la integridad territorial de su país y intacta la supremacía, la supraestructura política del régimen islámico de Irán. O sea, la unidad nacional y la unidad política del Estado. En consecuencia, ninguno de los grandes objetivos que planteó públicamente Estados Unidos e Israel también al inicio de la guerra, el 28 de febrero, se han cumplido a estas alturas. Y creo que más allá de China y Rusia, pocos países en el mundo hubieran estado en la capacidad de poder aguantar un bombardeo durante más de un mes por parte de este binomio imperialista y haber sentado a Estados Unidos en una mesa de negociación. De tal manera que esto definitivamente constituye una victoria iraní que viene a aplicar una especie de contención a estas políticas bravuconas de agresión de Estados Unidos implementada desde el 3 de enero cuando atacó Venezuela, sigue amenazando efectivamente a Cuba, pero la resistencia iraní y lógicamente la resistencia del pueblo y del gobierno cubano la permitió a la isla ganar tiempo, la ha permitido a la isla ganar tiempo, prepararse políticamente, prepararse militarmente, ver que no están solos en el mundo en la lucha contra el imperio norteamericano. Yo creo que esas escenas del pueblo iraní en las calles, del pueblo iraní dispuesto a inmolarse para evitar el bombardeo a los puntos estratégicos de la infraestructura civil del país, ver a Irán con una narrativa, con un discurso de, de defensa de la independencia nacional. Y otra gran victoria de Irán ha sido la propaganda. Esas comiquitas de Lego han llegado a millones de celulares y de redes y cuentas en Occidente. Y eso le ha permitido a Irán ganar no solamente en el terreno de los aspectos políticos
y económicos de la guerra, sino también el aspecto de la psicología colectiva. Y eso ha generado una situación de enervación de la moral, ¿no? De las posiciones antiimperialistas a nivel internacional que quedaron golpeadas por los acontecimientos del 3 de, del 3 de enero de este año, cuando Estados Unidos desarrolló una incursión invasora a la ciudad de Caracas para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. En este sentido, cabe añadir también, como parte de este balance de los acontecimientos mundiales desarrollados durante esta semana, que se ha reconocido que efectivamente hubo negociaciones, así lo ha dicho el gobierno cubano con Estados Unidos, pero en todo momento ha aclarado, y así lo creo vehementemente, que estas negociaciones no se dan en los términos absolutos de Estados Unidos, que ellos están dispuestos a revisar varias cosas sobre la base de una situación de confrontación de facto que hay, pero que en ningún momento están dispuestos a negociar aspectos del régimen de organización social y el régimen de organización política de la isla. Es decir, no están dispuestos a claudicar en la defensa de la revolución cubana. Cabe señalar también que hace unos días llegó un barco, hace unas semanas realmente, y creo que aquí lo discutimos, lo hablamos, un barco ruso con cientos de miles de toneladas de petróleo. Eso ha repercutido en Cuba, le ha permitido a la isla poder aguantar estas semanas de asedio Sí, se criminal iluminó en estos días, qué bueno. parte de Estados Unidos, y La Habana logró iluminarse después de mucho tiempo Después de mucho tiempo, desde enero. durante durante una larga cantidad de horas. O sea, ¿qué país del mundo puede aguantar que no le llegue petróleo? O sea, eso no es un Solo problema Cuba, del solo gobierno Cuba. cubano, no es un problema de capacidad, no es un problema de corrupción ni nada por el estilo. Es sencillamente el hecho de que Estados Unidos no permite que llegue petróleo a la isla. O sea, ¿qué país de América Latina podría aguantar eso? Yo creo que hay Ujú. que decir las cosas así porque de manera muy cínica y de manera muy oportunista hay sectores de derecha e inclusive de izquierda timoratos que frente a esta agresión norteamericana en contra de Irán, en contra de Venezuela, en contra De de Cuba. Cuba, ceden en el debate y le dan espacio a la narrativa del imperio Qué barbaridad. norteamericano y de la ultraderecha, pasándole factura a los regímenes locales y haciendo ver que la problemática interna en alguna medida justifica, quieras o no, es lo que hacen ver la agresión norteamericana. Es como si para hablar de las invasiones de Adolfo Hitler tuviéramos entonces que hacer un análisis del régimen del país ocupado previo a la agresión militar. Es como si la agresión de Hitler a la Unión Soviética se justificara porque no estábamos de acuerdo con el régimen de organización social y política de la Unión Soviética. ¿Ah? Es como Imagínate. si, es como si no pudiéramos señalar la invasión japonesa de China porque no estábamos de acuerdo con el gobierno de Chiang Kai-shek, un gobierno fascista y represor, que no obstante, a tal nivel llegó la hazaña de la invasión y de la agresión japonesa que las fuerzas internas de China se vieron en la obligación existencial, por razones de subsistencia nacional, de hacer una alianza, sectores nacionalistas y sectores comunistas, para repeler la invasión del ejército agresor japonés. Bueno, lo mismo ahora. Entonces, no podemos entrar esa es otra discusión, pero no podemos bajo ningún concepto condicionar nuestro rechazo, nuestra opinión crítica a las diferentes campañas militares de agresión de Estados Unidos y Norteamérica sobre la base de las críticas o la distancia que tenemos con el gobierno bolivariano, con el gobierno cubano o con el gobierno iraní. De tal manera que en ese sentido, este programa ha sido consecuente. Mira, Nosotros desde el pero, inicio ajá. hemos repudiado todas las agresiones norteamericanas contra cualquier país y pueblo del mundo con independencia del régimen de organización social del cual se trata. Así es, esa es la coherencia con la que uno tiene que reaccionar en este momento. Y mira, para ir avanzando, esta semana tiene muchas particularidades, ¿eh? Porque en el caso, por ejemplo, interno en los Estados Unidos, dos temas importantes.
Por un lado, el que después de que despidieran, ¿te acuerdas? A la juez, a la fiscal, perdón, general de Estados Unidos, la jueza Bondi, porque dice Trump que no estaba llevando el caso de Epstein como él quería, como a él le interesaba. Bueno, eso retrasó, obviamente esa era la razón de ser de ese despido, pero al final de cuentas eso ya arrancó de vuelta. Y esta semana hay algunos indicios que dicen que estarán, por allí dicen los que manejan o que van siguiendo ese tema, que para esta semana ya pueden estar eh, detallando en el caso la conexión con el presidente Trump y por tanto tendrían que llamarlo a declarar. Eso, por supuesto, que ha acelerado todo el asunto en el círculo interno de Trump. Y otro hecho que pasó esta semana a lo interno de los Estados Unidos es que la tercera de esas tres grandes empresas que miden la economía de los países, creo que es Moody's, que era la que faltaba, una de esas tres, la última que faltaba, dijo, ya, aquí ya no podemos sostener ellos como institución, como entidad fiscalizadora, no podemos seguir sosteniendo el argumento de que la economía estadounidense tiene capacidad de endeudamiento. Dijeron ya esta semana, por fin, simplemente que la deuda externa de los Estados Unidos ha entrado en un nivel de ser impagable y por tanto el valor de los bonos del tesoro evidentemente no pueden considerarse hoy. Bueno, en ese momento que estaba esa entidad dando ese anuncio, que a partir de ese momento pues los bonos del tesoro adquirirían otro valor. Entonces, en materia económica, eso para el dólar y para toda la economía estadounidense, entrará en una nueva fase, su crisis que ya viene desde el 2008, ¿eh? Pero parece que va a entrar en una crisis profunda porque pues ya le dicen a todos sus acreedores y a los que pudieran haber tenido la intención, ¿verdad? De adquirir bonos del tesoro. Mira, mira, ahí hay una luz roja, en realidad son tres luces rojas encendidas en ese mercado y no te conviene. Es lo que dicen esas grandes empresas calificadoras, que es la terminología. Entonces, esos dos aspectos. Vaya, que si el círculo cero de Trump se estaba pensando eh, ir a la negociación en Islamabad con una condición, digamos, menos belicosa, ¿no? Menos altanera, eso lo hizo retroceder. Pero eso a lo interno. A lo externo, también se dieron unos hechos esta semana que dejan muy mal parada a la política exterior y el accionar de los Estados Unidos frente a muchos temas. Con el caso de su relación con la OTAN, por ejemplo, el que así, sin desparpajo, le exija a un miembro de una organización a la que tú perteneces, en donde son iguales, se supone, en igualdad, mira, tú tienes que someterte, insiste, ¿no? Tienes que someterte a tal o cual cosa. La verdad es que esta semana terminó Donald Trump de resquebrajar esa relación diplomática, si se quiere, o de respeto entre buena parte de los miembros de la OTAN, que salieron al paso Francia, Italia y muy interesantemente, como dije al principio del programa, este Pedro Sánchez de España. Además de que, bueno, también trascendió el tema de las bases, como dije al principio. Pero con relación al seno de la OTAN, yo no sé para esta semana que viene, ya lo veremos el próximo sábado, qué depara esa última medida de retorsión y de presión de Estados Unidos a la OTAN, que no sé para qué lo hace si ya le han dicho de todas las formas posibles, allá no vamos a ir a ese llamado. Pero en lo exterior también se dio esta semana y que si tuvo en algún momento la flaqueza
y como para aceptar que estaban los Estados Unidos simplemente frente a, en lo militar, frente a Irán, estaban en desventaja, vaya, le hizo retroceder. Es que en un bombardeo que hizo esta semana Irán a una de esas bases, que no sé la verdad si es que es en Emiratos, puedo equivocarme, pero en uno de estos países de allí, de la región del Golfo Pérsico, eh, eh, bombardeó una aparente base militar, pero resulta que no era una base militar, sino que era una estación de estudios del clima, eso que le llaman el sistema HARP con doble A, que es que estudian la biosfera, no sé qué, no sé cuánto. Y vaya, al bombardear esa sede de ese laboratorio, por llamarlo de alguna manera, entonces mira lo que se ha producido. Un cambio abrupto en todo el clima, en una parte de la región del Golfo y sobre todo allí, en el epicentro del problema. Y bueno, salen a relucir inmediatamente esas vías de acusaciones que había no solamente de iraníes o de iraquíes, científicos, que decían algo está pasando en el clima porque no puede ser posible que se haya acelerado, según la teoría eso del cambio climático, las afectaciones que estaban teniendo. Y entonces ahora de repente Bueno, se resolvió todo el en, asunto. No es un en milagro, el, no es un milagro. en el 2011, el presidente Ahmadinejad de Irán ya habló de que Estados Unidos posiblemente Manipulaban. estaba llevando a cabo una guerra híbrida en el campo climático. Hugo Chávez en su momento también habló de esta posibilidad. Esa posibilidad, sí. Y ahora resulta que no solamente en Irán, sino en varios países del Medio Oriente, por decirlo así, se ha producido una espontánea Hmm. finalización de la sequía y se han generado lluvias torrenciales. Y eso guarda mucha coincidencia con la destrucción de todas las antenas y radares y bases norteamericanas en el Medio Oriente. Y eso ha levantado pues, una ola de especulaciones, no al 100% infundadas, en el sentido de que es muy sospechoso que esto se haya producido exactamente tras décadas Uf, prácticamente de sequía, ahora que se produce este ataque militar de Irán a todas las instalaciones de radar, de espionaje, todas las antenas de Estados Unidos en la región. Eso realmente es algo que eso no es podemos, muy, muy delicado. Yo estaba es algo que no podemos viendo un negar. video antes de darle la palabra a Antonio, de un profesor, Ya, usted lo conocen, él se llama Mohammad Marandi, sí, un profesor universitario, y él dice, miren, esta sospecha que bueno, ahora simplemente se ha corroborado lo que ya veníamos sospechando, abre una discusión para esta semana que viene, decía él, en un programa que vi ayer, en la próxima semana, frente a, vaya, qué clase de relaciones entre Estados tenemos de un tiempo para acá que tendremos que resolver en medio de esta guerra que se está escenificando allá en el Medio Oriente. Y sí que sí, y sí que sí que hay que discutir esos temas. Entonces, Antonio, vamos contigo. Bueno, con respecto al tema que estamos tocando en este momento, yo creo que deben empezar las investigaciones de rigor, ¿no? Las armas meteorológicas existen en los Estados Unidos desde 1979, creo, más o menos, que es la capacidad que tienen, que han desarrollado ellos, merced a la alteración de la atmósfera, de la troposfera, de hacer que en un lugar las precipitaciones cambien, ya sea en el sentido de su aumento o en el sentido de su disminución. Definitivamente que esto hay que casarlo con otras consideraciones. Por ejemplo, el hecho de que desde hace cierto tiempo para acá, digamos de la década del 60, el área más importante de interés geopolítico de los Estados Unidos, digamos, en el mediados de los 60,
es el área ese del Cercano Oriente. Un elemento importante no de conflictividad, de supervivencia en esa región es la tenencia o la no tenencia de el agua, de recursos hídricos. Entonces, incluso ha sido un elemento de guerra, un elemento de esos causales de la guerra, es quién tiene y quién no tiene agua. De haberse descubierto que una vez se tiene el poder, el control científico de hacer llover, eso se puede hacer, y que se ha venido utilizando para castigar el suplemento de agua de una región, vaya, este es el delito contra los derechos humanos. Eso tiene un nombre cuando llega a ese nivel, ¿no? Que se trata de afectaciones colectivas, ¿no? A poblaciones, ¿no? Vaya, prácticamente que alguien podría llegar a decir que es un intento de genocidio, ¿no? Entonces, definitivamente que lo que ameritan son investigaciones, eso se hace a través, por suerte, de hace una buena cantidad de años para acá, está muy bien documentado, meteorológicamente hablando, a ver si en esos lugares también lo está, el tema de la precipitación, para entonces poder hacer las relaciones de un antes y un después, es decir, antes de que se destruyeran ciertas bases, la cual se sospecha, una de ellas era la que administraba la arma climatológica, ¿no? Y lo que pasó después, que esas bases fueron destruidas y cómo se incrementa el régimen pluviométrico. Miren, es más, puedo agregar algo, ¿no? Puedo agregar algo con respecto a eso. Y es que es muy probable que esos lugares, por estar afectados por eso, pues tengan ese tipo de mediciones. Vaya, y no me extrañaría que alcanzaran hasta áreas de sospechosa disminución del régimen de agua, por ejemplo, en el mar de Aral, ¿no? Donde ha venido reduciéndose, sea un mar interior, la cantidad de agua disponible. Sería otra, mire, había un libro que se llamaba Made in USA, que yo leí cuando era adolescente, que denunciaba distintos experimentos genocidas de los Estados Unidos en el proceso de su formación. Y vaya, los convido a que descubran esto. Vaya, no sería la primera vez que imperios o protoimperios o posimperios, en su desesperación o en su ánimo de subordinar a quienes consideraban que están dentro de sus intereses geopolíticos, subordinar, implementen ejercicios como eso. Está el de la solución final de los nazis, si fue que fue cierto alguna vez, habría que ver, no sé. La verdad que no he estudiado mucho el caso. Habrían los casos en Estados Unidos que mencioné antes, y hay mucho de Roma, vaya, todos los imperios han tenido experimentos de ese tipo, ¿no? Precisamente para mantener el control en sus periferias, casualmente siempre lo han implementado hacia adentro de manera étnica frente a grupos que consideran que no son sus grupos principales, grupos humanos dominantes, o lo han implementado frente Sí, en su Toño, pero en la frontera, ¿no? antigüedad no estaba Naciones Unidas. Ahora tenemos un marco, vaya, de relaciones, Bueno, supuestamente. ya verás, ya verás cómo en la medida que los Estados Unidos considera que las Naciones Unidas no le sirven, yo creo que eso hemos hablado aquí, él no le importará que desaparezca esa institución que nació bajo que si bien tuvo algún tipo de importancia, nació bajo digamos, el mayor control, con mayor influencia de los propios Estados Unidos. Entonces, vaya, pero si lo estamos viendo ya, si el mundo ha callado y las Naciones Unidas han callado el genocidio de Gaza, si han callado, como por lo que decía Jorge antes, el tema de la intervención en Venezuela, porque un país no se puede adjudicar el derecho de juez para ver qué régimen vive o no vive según su propio juicio, pero que dijo González antes y es correcto, eso hay un derecho que es el derecho de no intervención, hay derecho internacional que limita ese tipo de poder. Entonces, vaya, no me extrañaría, pero mira, no estamos hablando de un momento, estaríamos hablando de décadas, tal vez, de aplicación de un régimen controlado de lluvia para impedir, mira lo que le va a pasar a esos países como Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, si dejan de tener agua. A cualquier país, mira lo que les pasa. Verás a buena parte de sus ciudadanos caminando por sus calles polvorientas, ¿no? Entonces, es una Pero cosa muy mira, lo triste. que, lo que ahora le debe preocupar al mundo entero y a nosotros también
si este experimento estaba allá en ese lado del planeta, ¿qué En nos varias hace partes del pensar que mundo. no lo estén haciendo en otras partes? Bueno, por supuesto que ese es ahí donde está el detalle. Y además, eso con respecto al control del agua para los distintos territorios del globo. Pero también puede haber otro tipo de experimentos que estén. Lo importante aquí, yo creo que lo de fondo es que se ha demostrado o se estaría demostrando que esta potencia en particular, este imperio en particular, se ha atrevido a decidir y a ejecutar políticas de tal magnitud, ¿no? Lo cual no le conviene a Estados Unidos en este momento de la historia donde tiene toda esta piedra o de dificultades, no solamente frente a otros imperios, sino a que como ha perdido la hegemonía, a ver, esto sería un elemento duro que golpea la hegemonía de los Estados Unidos que ya viene siendo golpeada, la hegemonía entendida como esa vinculación psicológica y por tanto de simpatía política de una población de un determinado lugar subordinado, ¿no? A la cultura y es una admiración que se tiene contra la cultura dominante de determinados imperios. Y para decirlo en buen español, vaya, como los panameños aquí que son amantes, que son, practican la fe o la confesión al Dios norteamericano, al Dios dólar, y le siguen. Bueno, esa es la hegemonía, cuando las personas piensan que todo lo que tú dices como poder superior es correcto, hay que seguirlo, hay que compartirlo e incluso cuestionar a todos aquellos que se opongan a eso. Entonces, esa es la hegemonía. Los Estados Unidos tienen una crisis de hegemonía que comenzó por ahí por 1979 de una manera consistente y que ahora es fácilmente medible, ¿no? Y por muchas razones, lo ves hasta cuando los niños de esta, yo creo que ya va una generación de niños, o sea, 20 años, que ven animes japoneses, que ven animes chinos, que ven novelas chinas, que ven, o sea, eso son el cine hindú crece por el mundo. Entonces, todos esos mecanismos de control ideológico que los Estados Unidos tenían sobre el mundo subordinado se están perdiendo. Y es un elemento de esto que le pega tan duro a la fe en la bondad del imperio, vaya, es tremendo y hay que investigarlo y empujar a los países nuestros que se averigüe y que se divulgue esta información como es. Por otra parte, también quería un poco referirme al momento histórico. Lo considero en la medida que todavía tú no puedes decir aquí hay un hito y vamos a llegar hasta aquí en una guerra que acaba de comenzar, porque en relación a la duración de muchas de las guerras que han existido, la guerra de la que estamos hablando, que ha tenido un impacto tan tremendo a nivel global, no solamente tiene el problema de que comenzó, con todo lo que aquí se ha hablado y en todos los actores de los distintos programas geopolíticos han mencionado que ha sido todo muy interesante. No quiero parecer frío, cuando digo que me siento con una bolsa de palomitas a ver todo lo que está pasando, como quien viera una película de cine, porque de repente está muriendo mucha gente y es penoso, ¿no? Pero si lo viera fríamente como historiador y que conozco lo que ha venido, así como González, bueno, todos ustedes los que suelen aparecer aquí, que saben que una coyuntura como esta tiene un desenvolvimiento, tiene una trayectoria, y para evaluarla utilizamos la trayectoria de lo que ya conocemos que ha pasado en otros escenarios históricos, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué me refiero? Me refiero al hecho de que esta coyuntura está muy lejos de terminar y yo me puedo aplicar preguntas a mí y a ustedes, como la siguiente. Bueno, ¿qué salida tiene Estados Unidos en este momento? ¿Hacia dónde vamos? Y pongo un ejemplo. ¿Hacia dónde vamos? Voy a poner un ejemplo como Panamá. Panamá ya tiene una tasa inflacionaria tremenda sobre la gasolina de 21, de 91, 95 y el diésel. En que el precio ha pasado, en el caso del diésel, que transporta toda la mercancía, todo el comercio y todo lo demás, los camiones diésel, de 34%. Y por ahí el de la 91 de 32 y que creo que 33, 95, con tan solo un mes y medio de haber comenzado la guerra, ¿no? Hice una proyección a un mes después y no se la voy a decir porque se se va a poner los cabellos de punta aquí. ¿Qué pasaría, utilizando una constante, ¿no? ¿Qué pasaría si esta gasolina siguiera aumentando sobre los precios? ¿Qué pasaría con los precios de la gasolina? Sin hablar de cómo va a impactar a la energía, de cómo va a impactar, se
ya lo dije la otra vez, se está empantanando. Se está empantanando el tránsito global y de Panamá es el mejor ejemplo para ver ese empantanamiento. Aunque venga mucha gente a solicitar el canal, aquí el uso del canal, aunque crean la perrelación, aunque Panamá le aumente, le pidan millones de dólares a los que quieran pasar primero, lo cierto es que el paso, el retraso, la fila en el canal de Panamá expresa con bastante claridad lo que es el empantanamiento global al que me estoy refiriendo, del tránsito de mercancía y el alentamiento de las cadenas de suministro. Algo así como lo que pasó en la pandemia, que es lo que tenemos de referencia más cercana, ¿no? Y ni saber que termine de cerrarse el otro estrecho, el estrecho por el Mar Rojo, y estos estrechos cercanos, pues imagínate ese alentamiento mayor. Claro que los Estados Unidos ha golpeado a China con esto, claro que ha golpeado a sus principales enemigos también, amigos, perdón, como Japón, Corea del Sur, es decir, ha golpeado a Asia. Miren, ese aspecto hay que estudiarlo. Independientemente de todos los errores que han cometido los Estados Unidos, de todos, voy a hacer una subtracción temporal. Ha golpeado a sus amigos en Asia y ha golpeado la aceleración de Asia. Pero eso es un problema, porque los Estados Unidos con eso no está ganando acelerarle su economía está igual, no ha logrado nada el gobierno de Trump. Entonces lo que quiere decir es que le está quitando al mundo el dinamismo económico que tiene el mundo y que proviene de las nuevas relaciones de África, América, también Europa y hasta los propios Estados Unidos con Asia. Así que Trump no le está haciendo ningún favor al mundo alentizando la economía mundial, ¿no? Independientemente que nosotros hablamos que hay barcos chinos que han pasado, no sabemos si han pasado todos o todos los que requiere la India. Yo creo que todo este movimiento sí está golpeando, aunque no tan fuerte, a los enemigos de los Estados Unidos, tal vez no tan fuerte como Estados Unidos hubiera querido, porque ya hemos visto cómo esos bloqueos se han ido de alguna manera, no han sido totalmente efectivos para los enemigos de los Estados Unidos, no para los amigos de los Estados Unidos ni los países neutrales. Ellos sí han tenido problemas. Pero lo que quiero decir es que esto es lo que está haciendo un alentamiento de la economía bien feo, pero bien feo e inmedible, y lo peor, sin que exista todavía ninguna atisbo de que esta situación vaya a cambiar. Entonces aquí vuelvo a la pregunta que di al principio. Vaya, ¿y qué le va a pasar? ¿Cuáles son las salidas posibles que tienen los Estados Unidos? Pero no solamente los Estados Unidos, también los europeos, también el propio Asia, pero vamos a partir de los Estados Unidos porque aquí no vamos a poder analizar el mundo ni en un programa ni en 10, porque las cosas cambian, ¿no? Entonces la pregunta es cuáles son las salidas de los Estados Unidos. De ahí la respuesta. Mira, esto que dijo Trump, que tú mencionaste antes, de que yo tengo tiempo para esperar. Vaya, lo dice. ¿Qué quieres que te diga de todo lo que te viene en esa frase? Tú puedes esperar, pero el alentamiento que se está dando de la economía, el aumento del petróleo, mira, él ha podido artificialmente controlar la bolsa de valores, porque tú sabes que las bolsas no se mueven de manera radical, ¿no? Porque ellos lo están controlando artificialmente. Pero la economía real de todos los países está pasando como la economía de Panamá, que tenemos una inflación, vaya, hasta que ya teníamos problemas para llegar a la mediana de la mediana de salario medio, le faltaban $320 para llevar el costo de la vida. Con lo que ha aumentado el costo de la vida en el mes de la guerra, según mi cálculo, ya estaba por llegar básicamente como a los $2.000, cuando era de 1.075 en septiembre del año pasado. Nosotros tenemos problemas, porque tú puedes ver cómo se ha generado ya, que no lo han dicho, una contracción del consumo en Panamá, y presumo que en el resto del mundo, ¿no? Entonces, si los precios están subiendo y la inflación, perdón, y se ha disminuido el consumo, ¿no? Es decir, tenemos estancamiento económico más inflación, el fenómeno económico que nadie quiere, que se llama estanflación, que no lo estaríamos viviendo solamente en Panamá, lo estaríamos viviendo en toda parte del mundo. O sea, la guerra de Trump ha generado la inflación de Trump, que vaya que una inflación bien grande, ¿no? Y ahora parece ser que lo que es el reproche, el odio contra Trump, no sirve de nada para solucionar problemas a los países del mundo. Entonces, pero sigue abierta la llave del conflicto, que es donde está el problema.
Entonces, vuelvo a la pregunta y ya dejo de hablar porque he abusado, vale la oportunidad a ustedes, pero con la siguiente pregunta. ¿Y cuáles son las salidas de Trump? ¿Cuáles son las salidas de Trump? Porque lo que estamos viendo no solamente es un fracaso de su política a nivel interno, es un fracaso de su política internacional, pero no es el fracaso de la política internacional de Panamá, ni la de Gabón, ni la de Nepal, ni la de Polonia, ni la de España, ni la de Argel, no, es el fracaso internacional de la economía, de la segunda o la primera economía más importante del mundo, ¿no? Entonces, cuando es así, nos arrastra a todo, mueve el tablero, vale el tablero. A ver, si el tablero estaba cambiando de relaciones, imagínate que el mundo está como, los países están atados comercialmente a otros países, como si en cada país surgiera una cuerda que lo lleva a otro país. Pero mal que bien, una de las cuerdas más importantes es la de Estados Unidos. Cuando la cuerda de los Estados Unidos se mueve, todas las otras cuerdas que conectan a un país también se mueven. Entonces, especialmente Panamá, con el tema de su vulnerabilidad que ya mencionaste, que es el tema de que Panamá es un país importador, de que usa el dólar, de que después de esta crisis, después de esta crisis, dentro de un rato, y aquí te lo digo no como profecía, sino como predicción, la predicción se hace a partir de cierta probabilidad que tienen que quieren fortaleza, es que el dólar va a empezar a caer dentro de la propia coyuntura. No, si con la coyuntura de la guerra, pues si continúa la coyuntura de la guerra, esa caída que ya había empezado el dólar va a continuar. Va a continuar producto precisamente de la falta de confianza que está generando Estados Unidos. Entonces tú vas a ver cómo la gente se empieza a deshacer del dólar. Y aquí Panamá tiene que definir qué va a hacer de una vez por todas, porque de veras que tenemos un gobierno que llega muy a última hora cuando está hundido, navegando, está en el centro, en la piscina de los problemas. Es que el gobierno empieza a pensar que, oye, estoy en una piscina de problemas, ¿no? En vez de hacerlo antes y de verlo antes, y todos los panameños vamos a ser arrastrados a esto, pero el gobierno también. Mira, por ejemplo, en la última encuesta de opinión que acaba de salir de abril, la popularidad del gobierno ha caído aún más. Hoy día, mira, en la encuesta de enero de 2026, el presidente tenía un 76.3% de impopularidad. Y ahora en la encuesta de abril, esta encuesta que se hace cada 3 meses, la impopularidad del presidente es de 80.8%. Del 100% de la muestra, el 24.8%, o sea, el 25%, uno de cada cuatro, piensa que la gestión de gobierno es muy mala, en tanto que el 56% piensa que la gestión de gobierno es mala. ¿Cuánta gente piensa que la gestión de gobierno es buena en porcentaje de 100 entrevistados? Bueno, solo el 18.4% piensan que la gestión es buena, de los cuales 17%, o sea, del 100% de la encuesta, 17% son los que creen que la gestión del gobierno es buena y solamente el 1.3% piensan que la gestión del gobierno es muy buena. O sea, solo uno de cada 100 personas piensa que la gestión del gobierno es muy buena y solo 17 de cada 100 personas piensan que la gestión del gobierno es buena. Entonces, siendo así, sí, porque hay un porcentaje de personas que, o sea, las personas cada vez están más claras con respecto a cuál es su posición frente al gobierno. Antes había un margen de gente que no sabía o no respondía, ese margen ya nada más del 0%. Entonces, lo que quiero decir, vamos a hacer un barangón ya para cerrar, es que lo que le está pasando al gobierno es que se está haciendo cada vez más impopular por dos grandes razones: por su gestión de gobierno y todo lo que ella trae, como lo que menciona aquí permanentemente González, que es la persecución, la altanería. Vaya, no voy a hacer la lista porque de verdad que te puede pasar, aquí nos podríamos ocupar por lo menos 5 minutos leyendo la lista de las incapacidades del gobierno, pero lo cierto es que por eso es una razón. Pero la otra razón la va a vivir ahora con la inflación que le ahoga, la inflación de Trump, vamos a llamarla así, yo la llamo así, la inflación de Trump, Trump, en el cual él confía, y el ministro de Relaciones Exteriores ha dicho que Estados Unidos está ya en Irán porque Irán tiene armas nucleares y la va a arrojar al resto del mundo, a su vecino, a Israel. Pero esa relación le está haciendo más daño, vaya, en la mejor tradición de los Estados Unidos, ¿no? De los amigos de los Estados Unidos. A los enemigos de los Estados Unidos le va a veces mal.
a veces no está mal, pero a los amigos les va peor. Y yo creo que nuestro gobierno es un buen ejemplo de cómo la amistad con los Estados Unidos hace que le vaya peor. Y aquí están, pues, 80.8%, 81 de cada 100 panameños piensan que la gestión de Mulino es mala. ¿Qué es lo que disparó eso? Todavía más, evidentemente, lo que le está pasando al costo de la vida, ¿no? Que las medidas tomadas por el gobierno son absolutamente insuficientes. Y bueno, así están las cosas hoy en Panamá, nosotros deteriorando nuestra situación económica y el mundo con un futuro incierto porque todavía no hay nada, pero de veras que no hay nada que indique cuándo va a parar el tema, no nada más la guerra, cuando hay un acuerdo que libere el 20% en la circulación, el No, paso del 20% del eso ni gobierno, siquiera del se ve, petróleo. Toño, ni a corto y pareciera que ni a mediano plazo. Creo que ya a esta altura no importa la información, los reportes, el análisis que le llegue a Trump desde sus agencias, desde su propia agencia. No le importa si están deficitarios de armamento, si tienen dificultades de estrategia, nada de esos factores, o sea, esos elementos que son fundamentales para la guerra los toma en cuenta este señor porque él está en otros asuntos. Mira que hoy salió una publicación y no nos podemos ir sin eso. Salió una publicación de la BBC donde advierte la BBC, ya eso es un medio, digamos, formal de Occidente, donde parece que se señala que ya hay indicios de que en todo el proceso de estas 8 semanas de la guerra, ha habido una información privilegiada para la familia de Trump en materia de la bolsa de valores. Y incluso el hijo, la BBC habla del propio hijo de Donald Trump, el jovencito, que sus inversiones se han exponenciado porque hay indicios de que pues, han obtenido previa a distintos momentos información privilegiada, así se llama eso. ¿No? Entonces, Bueno, ya me siento que hay un esta guerra, antecedente. Toño, que se viene diciendo, espérate, pero para poner en contexto, ya esta guerra no solamente es ilegal y no solamente es ilegítima como lo tenemos muy claro en todas partes del mundo, sino que es absolutamente indecente esta guerra en todos los planos. Indecente. Bueno, mira, siempre se sabe después en la historia, pero en cada guerra hay un grupo de empresarios que salen muchísimo más ricos, se han destruido fuerzas productivas, pero ellos sabían en qué invertir en ese momento porque tenían información privilegiada, como el grupo que estamos hablando, ¿no? Vaya, Trump Sí. tiene información privilegiada y se la pasa a sus amigos y a su Bueno, familia, precisamente, pero yo no creo que sobreviva su confianza después de este momento de la historia. Disculpa, yo, dale. precisamente, Méndez, esas son las cosas que Marx denominaba anarquía de la producción. En cierta medida podemos extender el concepto a lo que tú acabas de decir, o sea, el afán de generar ganancia, de generar lucro, de generar acumulación, Terrible. a costa inclusive de que se produzca una gran contradicción entre los intereses de la élite y la estabilidad política del imperio. Yo no dudo que Donald Trump se haya hecho más rico con esta guerra. Inclusive, muchos petroleros se están llenando los bolsillos a costa del propio pueblo norteamericano. Esa lógica de acumulación burguesa es la que abre una brecha que se va haciendo cada vez más colosal, cada vez más insalvable entre los intereses de una élite y los intereses de la mayoría que ya no se ven representadas en las instituciones políticas que son llevadas a su máximo límite y a la crisis por parte de los intereses de esta élite que lleva a Estados Unidos a una nueva guerra por petróleo. Y este fenómeno se traduce también en la dificultad que tiene el ejército de Estados Unidos para convocar de manera voluntaria nuevos miembros en las Fuerzas Armadas. Eso explica en parte
¿Por qué razón las campañas ahora son fundamentalmente aéreas? No solamente porque no pueden aguantar un número alto de muertes de norteamericanos que empiecen a llegar en bolsas plásticas, por lo que eso genera desde el síndrome de Vietnam dentro de la sociedad norteamericana, sino porque la sociedad norteamericana no acepta una movilización general para la guerra y eso le impone límites a Estados Unidos de Norteamérica y esa es la consecuencia de sus diferentes aventuras militaristas, de sus guerras de agresión que ha venido desempeñando en las últimas décadas. Muy lejos está la imagen de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que la cinematografía de Hollywood ha utilizado como paradigmas de la buena guerra de Estados Unidos para explotar ese ánimo supuestamente patriótico en la sociedad norteamericana. No había una discusión sobre cuál era el enemigo en esas guerras, en la población norteamericana. Inclusive en algún momento fueron hasta aliados coyunturales de la Unión Soviética en contra del nazifascismo y eso ayudó inclusive a darle legitimidad a la guerra dentro del movimiento obrero y los sectores populares norteamericanos, la lucha contra el imperio japonés que los atacó en Pearl Harbor sin declaración mediante de guerra y la lucha contra el fascismo para liberar a los pueblos de Europa en alianza con la Unión Soviética. Pero en la guerra de Vietnam, en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak y ahora en esta guerra, el pueblo norteamericano se pregunta, pero ¿para qué vamos a morir allá? Entonces está claro que esos pueblos sean enemigos, esos pueblos están luchando por su independencia y su soberanía. En ningún momento han atacado de manera ofensiva, han agredido los intereses de Estados Unidos. Y es esta lógica a la que tú aludías, lo que definitivamente está abonando a una crisis que cada vez más se ensancha en la base de la sociedad norteamericana, los niveles de polarización que se van a reflejar en alguna medida en las elecciones de noviembre, pero que, digamos, no va a ser el único medidor de estas grietas hondas que se vienen abriendo en la sociedad norteamericana y que en algún momento van a explotar los problemas raciales, las inequidades electorales y políticas entre los estados de la costa este y la costa Bueno, oeste. Jorge, y también por el rechazo mismo que ya están teniendo Claro, inmensos sectores de la población estadounidense a la política de el Donald fracaso Trump. de la... ¿Qué gran medida ha llevado a cabo Trump dentro de Estados Unidos que haya sido noticia mundial? Ninguna. Así es, nada de lo que O sea, prometió, nada de lo que prometió. Entonces en lo hay, que va hay de un dos mil nivel de veinticinco hastío. claro, en lo que va de 2025 todo ha sido Ajá, guerra. el Invasión a Venezuela, estadounidense está agotado. guerra contra Irán y amenazas de guerra a Cuba. Y ese es un pueblo y una revolución que se va a Cuba, defender. Venezuela, Los México, a norteamericanos Canadá, a todo el mundo y los amenaza desde que norteamericanos van a llegó. empezar a llegar en bolsas plásticas. Esa base de Guantánamo puede ser borrada del mapa Bueno, mire, por la revolución cubana, ¿no? Y otra se nos cosa, están Rebeca, terminando los que minutos quería y, mencionar ajá, antes de que acabemos y que es muy preocupante, es aquel rumor que apareció en redes sociales, en algunos medios de comunicación de Estados Unidos, de que aquel día en donde Trump amenazó con la destrucción de la civilización persa, ujú, ese día el hombre intentó instrumentalizar el botón nuclear. sí, señor. Y aparentemente hubo un movimiento dentro de los altos mandos militares que le impidieron el acceso a estos Eso quedó dispositivos. Ojo, consignado en la historia ya. ojo, que esta incoherencia estratégica en medio de esta vorágine hambrienta de poder, en algún momento puede provocar una contradicción dentro de las instituciones No, para norteamericanas. la humanidad. Y te comento, eso está haciendo, está de vuelta latente porque dicen que ayer, o sea, de ayer para hoy, sábado, que allí ya está haciendo, dentro de poco será domingo ya, pero de ayer para hoy, China, Japón y otros países le notificaron a sus conciudadanos que están en Irán que debían desalojar el territorio y que Sí, hay eso fue que, una llamada similar
a la que se dio el día el 27 28. antes del 28 de Yo febrero. creo que es muy Sí, posible que en las próximas horas se pueda reanudar la confrontación militar, la agresión por parte de Estados Bueno, Unidos, lo sí, cual va a prolongar. pero esperemos que no llegue a las dimensiones No, de por ese día, supuesto. ¿eh? Y claro, como no yo depende te de voy a decir nosotros, algo. como no depende de nosotros, nos Sí. corresponde anunciar que es una posibilidad que va a seguir alzando los precios del petróleo. Irán se va a defender, Irán atacaría todas las bases petroleras, la infraestructura civil, estratégica en los países del Medio Oriente que están a Bueno, disposición de las hoy, bases qué militares bueno que lo tocas, Jorge. norteamericanas. Hoy formalmente Me- Qatar y Omán dijeron oficialmente que se sustraen de su alianza con Estados Unidos para que Bueno, eso es importante. eso es importante. Eso es importante y es algo que debería hacer el gobierno panameño, porque con esos pasos que está dando a nivel de la política internacional, poniendo los destinos de este país en las manos de un loco en Washington, Muy honestamente eso nos peligroso. expone a la posibilidad de que Panamá sea objetivo militar en el marco de una conflagración estratégica de Estados Unidos con sus países enemigos. Entonces, la lucha por la soberanía no es solamente un tema de patriotismo tradicional, que es importante, es un tema existencial para nuestro pueblo. Con el canal de Panamá aquí, somos potencialmente un objetivo estratégico militar, inclusive nuclear, por parte de los enemigos de Estados Unidos o los propios norteamericanos ante la eventualidad de un fake para Ahora, tratar de justificar alguna guerra de agresión o la ocupación del Istmo de Panamá. Hay muchas situaciones sospechosas que se han venido dando últimamente, sí, de lo cual señor. podemos hablar después, ¿no? Sí, lo vamos a hablar después. Pero miren, antes de irnos de esta semana 8 de esta guerra, están pasando también en paralelo temas que son tan revolucionarios que los medios tradicionales y los no tradicionales, vaya, hay un choque de información. Miren, esta semana China aprobó oficialmente que eso, dice que hace mucho tiempo que no lo hacían, pero después de los análisis científicos correspondientes, aprobó comprar a Rusia la vacuna contra el cáncer que ha venido, bueno, investigando Rusia por muchas décadas y que entiendo que lo que dice el gobierno chino, que después de haber evaluado todo el proceso y tal, reúne las condiciones para que se combata el cáncer. Cáncer que, todas las formas de cáncer, en todos los órganos, el cáncer es una alteración celular. Entonces, hace mucho tiempo que Rusia venía trabajando en eso y China esta semana aprobó la compra de esa vacuna contra el cáncer a Rusia en miles de millones para su población. Una cosa Así es. yo, yo, revolucionaria. mira, yo vuelvo al tema de lo que estamos diciendo de la posibilidad. Y viene que la pregunta vuelve al punto. ¿Cuáles son las salidas de los Estados Unidos? No tienen. La única salida para no salir derrotado no En sacamos, todos pero los esa a la vez no terrenos es está salida. derrotado. Eso a la vez no es salida. No es salida porque inmediatamente el mundo reaccionaría contra el norteamericano de a pie, contra los negocios de los Estados Unidos en todo el mundo. O sea, eso sería una era oscura para todo lo que Estados Unidos tiene en el resto del mundo. Claro. Y no creo, estamos hablando de intereses muy importantes. Un segundo, un segundo. Sería el punto que yo creo que quería afirmar allí, porque ¿qué viene después? Bueno, no fue después para los Estados Unidos, sino una bajada en el escalón si opta por la solución nuclear. El repudio del mundo eh, sería, eh, sería contundente
y dentro de la propia sociedad norteamericana, sin duda alguna. Hey, gente, nos tenemos que ir porque tengo un compromiso y me están esperando. Pero el Mañana, programa Rebeca, estuvo interesante, muy interesante esta hay evaluación de esta caravana, octava semana. ¿Qué decía Jorge? domingo en la mañana hay caravana de solidaridad con Cuba que va a partir de la Facultad de Administración Pública. Eh, en las redes sociales está la hora Yo lo exacta de vi. convocatoria. Aquellos que no puedan ir en carro pueden ir directo al Parque Porras y esperar ahí, porque cuando llegue la caravana se va a dar un acto de solidaridad con Cuba en rechazo de la agresión norteamericana y del bloqueo yanqui. Yo hubiese querido ir, pero la verdad pido disculpas porque ya tengo un compromiso familiar previo a esta convocatoria y no puedo no asistir mañana a este compromiso familiar, pero sí espero que asistan todas las compañeras y compañeros que puedan a esa caravana de solidaridad con las hermanas y los hermanos cubanos. Pero bueno, esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. La verdad que el mundo está cambiando, ¿eh? Vertiginosamente está cambiando semana a semana y aquí nosotros muy responsablemente estamos siguiendo cada uno de esos elementos que están transformando a esta humanidad que como la entendemos y como la proyectamos de aquí al futuro. Así que esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao. Saludos. Saludos.